Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tenemos la oportunidad de conversar con Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido como siempre. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación a Venevisión. Bueno, todavía es oportuno revisar esos resultados del 8 de diciembre. En las horas que han transcurrido, ¿cuáles son las lecturas más trascendentes? Mira, por el lado nuestro nos sentimos muy satisfechos y muy contentos porque dimos una batalla fuerte, de mucha dignidad, de mucha resistencia. Recordemos las palabras que dijo Vicente Díaz, rector del CNE, que este ha sido una de las elecciones donde ha habido más abuso de poder, más ventajismo del gobierno. Y sin embargo nosotros podemos tener la satisfacción de decirle al país que todo lo que teníamos de posiciones de alcaldías fueron ratificadas en todo el país. Y además de eso logramos posiciones nuevas muy, pero muy importantes. Nada más y nada menos que el hecho de haber logrado el triunfo de la ciudad de Barinas, el día donde el gobierno quiso declarar el Día de la Lealtad al presidente Chávez. Las amenazas a Cochola, que tuvieron que perseguirlo con la justicia y al final se ganó nada más y nada menos que Valencia. El caso también de Barquisimeto, que hubo todo un ensañamiento contra Alfredo Ramos y Alfredo Ramos ganó también Barquisimeto. El triunfo en Valera de José Carcom, que es un triunfo después de tantos años donde Valera tiene un nuevo triunfo importante. Y otros temas en los cuales el gobierno trató también de sabotear y hubieran sido triunfos nuestros. Por ejemplo, el caso de Maracay con Richard Mardo, que hubiera sido seguramente un triunfo. Tony Real hizo un gran trabajo, pero el gobierno siempre tratando de sabotear impidió ese triunfo. De verdad que nosotros pensamos que al final, si tú ves los dos partidos, el que fue el PSUV y la Mesa de la Unidad, los votos son más o menos similares. Nosotros tenemos las ciudades más emblemáticas y más importantes. El gobierno quería ir por la Alcaldía Mayor, quería ir por Maracaibo, no pudo. Y yo siento que nosotros al final lo que logramos es avanzar y ahorita lo más importante, demostrar que podemos gobernar bien. Y en el caso particular de la Unidad estamos muy contentos porque todo el mundo tuvo un gran resultado. Primero Justicia, lo digo con orgullo, logró nada más y nada menos que 270 concejales en toda Venezuela, 15 alcaldías en el país, y eso lo convierte junto con las otras fuerzas de la Unidad en un bastión muy importante, en las primeras fuerzas donde estamos junto con los otros partidos de la Unidad, y eso es un triunfo de todos los venezolanos, de manera que yo creo que demostramos que el buscar esa unidad de Venezuela, el lograr el cambio, cuando el gobierno hizo todo lo posible por arropar, y por eso nos sentimos muy, pero muy satisfechos con el resultado que se obtuvo. Bueno, son cargos muy importantes, alcaldes, concejales. No va a haber elecciones en el país previstas durante bastante tiempo, casi 2 años. Hay un llamado al diálogo por parte del presidente Maduro. Están las figuras de los protectores. Ernesto Villegas será o es el ministro para la transformación de Caracas. ¿Se podrá trabajar en equipo? ¿Se podrán coordinar políticas más allá de los colores políticos? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta, Eduardo, el análisis que hacía Enrique Capriles el día de las elecciones, que él decía, al final este es un país donde nadie es dueño de todo el país. Y eso es lo bonito de la democracia. En la democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. Y eso fue lo que sucedió el domingo. Seguimos con un país a 2 mitades. Entonces, te digo algo muy claro. Por ejemplo, Carlos Ocariz. Carlos Ocariz ganó su reelección en Sucre y ganó nada más y nada menos por casi que 8 o 9 puntos arriba. Y fue un triunfo y un apoyo que le dio el pueblo de Sucre. Entonces ahora es de mal perdedor que el gobierno diga que el Potro Álvarez se va a meter allí como una especie de alcaldía paralela. A Enrique Capriles le hicieron lo mismo con Elías Agua. A Ernesto Villegas lo quiere nombrar ministro de Caracas. Entonces yo lo que le pido al gobierno es que tenga humildad, es que tenga sentido de saber ganar y saber perder y que deje que nosotros podamos hacer buenos gobiernos. Que aquí quien decidió fue el pueblo. El gobierno no es nadie para tratar de empotrar a una persona que no tiene el voto popular, darle recursos, crear alcaldías paralelas. Eso es contrario a la democracia, hay que decirlo con mucha fuerza, porque el gobierno tiene que respetar al pueblo. El pueblo se pronunció, eso es sagrado. Venir ahorita a crear gobernaciones paralelas, alcaldías paralelas, tiene que ser rechazado porque el pueblo dijo, yo quiero que Carlos Ocariz sea alcalde, yo quiero que Ledesma sea alcalde, yo quiero que Enrique Capriles sea gobernador, y me parece que es un abuso de poder tratar de crear premios de consolación. Eso es algo muy claro. El llamado al diálogo que hace Nicolás Maduro a los alcaldes, bienvenido sea, pero ese diálogo tiene que tener una agenda concreta, que
que es el respeto mutuo, el respeto de reconocer que yo soy diputado por los votos del pueblo, el reconocer que yo soy alcalde por los votos del pueblo, y lo más importante, Eduardo, que esa agenda tenga por encima de todo resolver problemas concretos del país. El problema de los servicios públicos, llámese la basura, llámese la seguridad, pero también el problema económico. Venezuela está atravesando una de las crisis económicas más grandes de su historia y el gobierno tiene que convocar al país para ver cómo salimos de esta crisis en lugar de ser un gobierno que lo que hace es pelear con el país, pelea con los sindicatos, pelea con los empresarios, pelea con los comerciantes, pelea con la oposición. Así no vamos a salir de la crisis. Yo más bien le digo al gobierno que tenga humildad, que tenga sentido de saber que no es dueño de Venezuela y que el país atraviesa una crisis que necesita de todos los venezolanos, porque no hay problema, por grave que sea, que los venezolanos juntos no podamos resolver. Maduro ha dicho que una de las condiciones para él entablar diálogo es que se le reconozca como presidente y se reconozca al Plan de la Patria como la línea rectora de la política pública general del país. El Plan de la Patria, ¿qué opinión le merece a Julio Borges? ¿Pudiera ser una herramienta para el trabajo en conjunto, coordinado? El gobierno tiene todo el derecho de tener un plan de gobierno, pero lo que nos une a los venezolanos, la pega, el cemento que nos une a todos los venezolanos es la Constitución Nacional. Ahí están los derechos, los deberes, los límites al poder, las aspiraciones del pueblo. Entonces, no inventemos un librito nuevo. El único libro que tiene que ser el que una a los venezolanos es la Constitución. Y la Constitución tiene que ser lo que jure tanto Maduro como los alcaldes, como nosotros los diputados, que vamos a hacer cumplir. Nombrar estos protectores está fuera de la Constitución. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. De manera que yo lo que quiero es que el país sepa que el reto principal es dejar la politiquería de un lado, de Plan de la Patria, de nombrar protectores, sino ahora el reto es sacar a Venezuela de la crisis. Y eso se puede lograr. Ahorita el gobierno está hablando de medidas que a mí me asustan. Aumentar la gasolina. Aumentar la gasolina sabemos que implica aumentar el transporte, aumentar los costos de los productos, aumentar todo lo que significa la cadena de la economía. Es decir, ¿usted considera que esa discusión no debería darse? Tal como lo ha dicho, por ejemplo, Jorge Arriaza o el presidente de la Comisión de Finanzas, Sanguino. Yo lo que creo que el gobierno no está hablando con la verdad. El gobierno está hablando justo después de las elecciones de aumentar la gasolina. ¿Por qué no lo dijo antes? El gobierno está hablando, y quiero ser claro con el país, de hacer una nueva devaluación. En enero o en diciembre, grábenlo hoy, una nueva devaluación. Entonces el gobierno dice que la guerra económica la producen los comerciantes, la producen los empresarios, la producen los sindicatos, y yo creo que la guerra económica la produjo el gobierno. Cuando el gobierno decidió este año devaluar, cuando el gobierno decidió este año subir los precios en Gaceta Oficial de la Comida, cuando el gobierno decidió ir a China corriendo a pedir prestado, cuando el gobierno está vendiendo el oro, el gobierno es el que está creando la crisis económica. Y yo lo que le pido al gobierno como venezolano, padre de familia, es que ese no es el camino. El camino es convocar al país, hacer que Venezuela produzca más, que tengamos una economía que permita tener crecimiento, progreso, marcas venezolanas, que esas marcas venezolanas se promocionen en la televisión y haya entonces más riqueza porque hay más productos, haya más empleo y de esa manera bajen los precios. Pero si tú crees que vas a resolver el problema económico dándole garrotazos a la economía, dándole golpes a la economía, eso está demostrado que puede ser una borrachera de hoy, pero un ratón muy feo para mañana. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene un reto muy importante después de las elecciones, es que el diálogo se convierta en cómo sacar al país de la crisis con un corazón muy claro, que es el corazón económico que no está produciendo. Seguimos comprando fuera de Venezuela lo que deberíamos producir en Venezuela, traer las vacas de Nicaragua, traer las caraotas de República Dominicana, el maíz de México, el arroz de los Estados Unidos, es más caro que producirlo acá y eso hace que no se genere empleo en Venezuela. Y por eso si a mí el gobierno me dice vamos a hacer un diálogo, corriendo vamos a hacerlo, pero con una agenda concreta. Los problemas de los venezolanos, salir de la crisis económica y lograr que haya un reconocimiento mutuo del país. Eso para mí es lo más importante después de estas elecciones. Se agotó el tiempo. En segundos, el gran reto para la unidad de ahora en adelante, ¿no se prevén escenarios electorales en el inmediato plazo? Bueno, el reto de nosotros como unidad es ser los defensores, los intérpretes, los traductores de un pueblo que está sufriendo. Ahí siguen las colas para comprar comida,
ahí siguen los precios de la comida subiendo, ahí sigue la economía paralizada, y desde la unidad y desde Primero Justicia, que lo decimos por ser el partido de Enrique Capriles, con el compromiso de estos nuevos alcaldes y concejales que sacamos como Primero Justicia entre todos, que la gente tenga confianza que vamos a estar consagrados a que el país salga de la crisis que tenemos hoy. Julio Borges, gracias por esta visita. Éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Coordinador nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Regresa.